Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Voces y Relatos de Diosas y Mujeres de América Aybayala. Estamos aquí con esta querida y maravillosa mujer, Karina Ramírez, una mujer muy especial para mí, para mi camino, que nos acompañó en el diplomado y que tiene una entrega muy especial al mundo en el diplomado, en lo que hoy día nos va a compartir. Eh, y bueno, voy a dejar que tú te presentes, creo que siempre es mejor como uno se quiere expresar, pero estoy súper Mm. contenta de tenerte aquí y, y bueno, ahí, dale, adelante. Muchas gracias, Fran. Bueno, buen día acá en Santiago de Chile. Para las que nos vean en diferido y en otros lugares, mi nombre es Karina. Todos me dicen Karin. Soy mamá de tres jóvenes ya, grandes de 22 y de 17, los más pequeños. Em, Hoy día, en este momento, trabajo a través de la Mater. Amater.cl, de hecho ya tengo ahí mi web saliendo. Trabajo en mi labor, digamos, ha sido muy de autoconocimiento. He entrado a estos circuitos a través de la propia necesidad, la propia necesidad de tener herramientas para poder maternar a mis hijos, maternarme a mí, entender u ordenar el vínculo con mi propia madre. Entonces, desde ahí ha sido el despliegue de todo el camino que hago a través de la Mater hoy día, donde con dos metodologías como de base, la astrología, las cartas natales, revolución solar y otras herramientas, y el trabajo de biografía humana, intento acompañar. Yo creo que lo hago. Acompaño mujeres Es totalmente, en sí. procesos de orden de Mm. su vida emocional, de, mm, de cómo sienten, de por qué vienen estas emociones a acompañarnos, incluso cuando queremos que ellas ya desaparezcan, desde dónde se originan. Eso es un poco, y todo esto está, digamos, sostenido por el velo o la mano de la diosa madre. Eso así como muy, muy, muy resumido, ¿no? No sé si está... Y eres una maravillosa astróloga que a mí me ha acompañado. Yo me he leído ahí la carta natal, la revolución Ah, la solar, me revolución, he hecho sí. Ujú. sinestría. Y es maravillosa, una astróloga muy maravillosa que también pueden seguir en su Instagram, que va a quedar acá. Todos los datos de la Cari van a estar aquí en la descripción. Su Instagram, si quizás ya salió la web, la vamos a poner la web. Pero ya con el Instagram ya llegan a ella y ahí sube mucha información muy profunda, muy relevante, bueno, de todo lo que ella nos ha ido contando de la biografía humana, pero también de astrología. Siento que tienes una lectura que es verdad que hoy día hay muchas cosas de astrología, así para que decir, de todo hay mucho, pero a mí me gusta leerte mucho porque siento que tienes esta visión que hoy día no, bueno, que ahora nos estás compartiendo un poco y que van a conocer a lo largo de este episodio, que tiene una profundidad que yo creo que eso uno lo siente en el mensaje, más allá como de, ¿no? Mm. Como un poco la forma, cómo nos va a ir en esto, como que de repente se queda como más en la forma, pero tú como vas al fondo y eso es hermoso, así que para que la sigan también para ahí estar al día, ¿no? Con la astrología y con todos estos mensajes para el alma también. Mm. Sí, sí, gracias. Eso, entonces, claro, yo trabajé antes en otras cosas, tengo otra profesión, em, trabajé en comunicaciones muchos años, después como diseñadora floral, y ahí yo creo que también hubo una apertura hacia el espacio de lo femenino a través de la naturaleza, muy inconsciente también, nunca fue un lugar que lo viví y después tuve, digamos, la sensación de la experiencia que puedo compartir hoy día de entender los ciclos de la naturaleza, del desarrollo de las flores, de las plantas, de los árboles, los ciclos, digamos, de las estaciones que están ligados a la floración y incluso a la poda de los árboles y arbustos. Entonces, cuando uno quiere diseñar un arreglo, tiene que saber más o menos en qué fechas, por qué. Así es que, claro, ha sido un camino lento, largo. Tengo 49 años, muy feliz de tenerlo.
y lento. Tengo harta energía para los que saben de astrología de casa 12. Tengo 4 planetas ahí, entonces lo mío ha sido lento todo, porque es profundo, justamente. Sí. Eso también son otros ritmos, también los ritmos Sí. de la tierra, no, como que uno ve la naturaleza y hay diversidad, formas diferentes en que se manifiestan plantas que crecen más rápido, que son más invasivas, no sé, estoy pensando acá en la parra que tengo acá, que crece rápido, que invade, que toca, y otras que crecen hacia arriba, que crecen más lentito, no sé, las suculentas. Y bueno, yo creo que también ahí ese es el misterio también de la vida, ¿no? Y de reconocer la naturaleza que nos habita. Eso es, sí, sí. Oye, Cari, y bueno, cuéntanos ahí un poco de este link con la diosa para que nos vayamos acercando con el tema de hoy. Y nos puedes Claro, ir. sí, mm, me encanta eso. Si soy muy latera, lo cortamos. No, no, no eres latera. Soy muy latera, lo cortamos. Sí, pues la diosa ha sido un espacio también que ha estado presente en mi vida, claro, si reviso desde que soy muy chica, cuando era muy, muy niña, mis primeros como memorias de cosas que no tienen que ver con, no sé, pues, tu familia, tus hermanos, tus primos, sino que solo contigo, esas ensoñaciones que uno tiene, que yo tengo muchas desde que soy niña, tenía mucho que ver, uno, con la Virgen María. Mi abuela tenía, yo vivía en la casa de mis abuelos, había una gruta de Lourdes, entonces yo hacía rezar a todas mis primas ahí y a mis primos también. Eh, Cuando chica quería ser Carmelita Descalza, vi una serie que daba en ese tiempo acá en Chile sobre una santa muy importante. em, Sor Teresa de los Andes y yo sentía que o que yo había sido ella o que había sido algo muy parecido o como que tenía esa sensación siempre de querer salir flotando, de querer volver, muy arraigada. No era algo que me hubiesen dicho, era algo propio. Entonces creo que el espacio de lo femenino, el aspecto femenino de Dios siempre estuvo. De chica no me gustaba ver al Cristo crucificado, me daba miedo, me daba... "Iu". Tengo una familia, por supuesto, una formación católica cristiana, como muchos en Chile. Em, entonces ese espacio me tenía generalmente muy incómoda. Sin embargo, la madre o la diosa o la Virgen María era una maravilla, era puro goce, flores, belleza, tenía todo que ver con esa cosa muy de la belleza, de lo sutil, de la belleza, de lo suave, que me era muy cercano. Así es que eso estuvo bien en mi infancia. Después ya cuando crecí tenía, por supuesto, que hacer otras cosas, estudiaba y trabajaba, tenía poco tiempo, me fui yendo más Mm. hacia un espacio más de los libros y desde ahí no tuve cercanía con la diosa hasta el 2012, octubre, que tuve una experiencia donde a través de un ejercicio de activación pineal, ¡pum! Tuve una experiencia fuera del cuerpo o algo así. Mm. Y llegué bajo la tierra, bajo el agua, llegué a los brazos de un ser gigante, violeta, de unos 2 metros, que yo reconocí como mi madre. Entonces, y yo le decía madre, no mamá, era madre. Me acuerdo. Mm. Después de eso me pasaron muchas cosas a nivel físico, a nivel psíquico. Dejé de comer muchas cosas, entre ellas carne, dejé de beber alcohol, no entendía nada. Eh, Tuve la experiencia de sentir un amor que yo no he sentido en este plano terrestre, en otras nunca, ni con mis hijos, ni con mi pareja, ni con nadie, y que existía ese amor o esa sensación, y ahí estuve buscando. Y como tengo una luna capricorniana que es como yo sola voy, no pido ayuda, o no pedía porque ya he ido aprendiendo. Me fui haciendo sola el recorrido, buscando libros, buscando cosas, pero me hice el camino largo, me hice la ruta larga. Nunca, em, por ejemplo, llegaron a mí ni círculos de mujeres, ni espacios que tenían la vinculación a través de los ciclos menstruales y la luna.
no conocía a nadie, o sea, te mentiría si, mira, me invitaron una vez y no quise ir, nunca me pasó eso, nunca me pasó, entonces todo mi Mm, camino fue como dándole la vuelta, siento yo, como no entrando a la información en profundidad, sino que como mm, bordeando, dando una mm, vuelta como por fuera, como que me mm. hubiesen enrejado y no me dejaban mirar, y yo miraba. Entonces ahí estuve en hartas cosas, yendo y viniendo en distintos grupos, en distintas formaciones, en fin, hasta que una vez alguien me habló de María Magdalena, el Sagrado Femenino, y fue como, ¡pum! Ahí hay algo, ahí hay algo. En ese tiempo yo era florista, tenía una florería, me pedí un crédito y me fui de viaje a Francia a seguir la. Ahí el corazón, siendo el corazón. Sí, sí, porque no tenía mucho, era como, ¿y por qué te vas? ¿Y cómo? Por suerte mi compañero y mi familia, mis hijos, no me lo cuestionaron tanto, extrañamente también porque se me permitió ese espacio y me fui 2 semanas a hacer una ruta de María Magdalena en Francia. Ahí entendí también que otras figuras que siempre habían estado rondando también eran muy cercanas como a esta línea de conocimiento, que era Miguel Arcángel. Entonces, claro, ahí aparecieron distintas cosas, entre ellas en el Monte San Michel y en Chartres, o Chartres, como le dicen, o Chartres, como dicen los franceses, en la base de la iglesia, abajo en la tierra, me aparecieron dos figuras de vírgenes negras. Y ahí también fue como, ¡pum! Otro, pero todo esto en capitas, y muy lento, muy lento, muy lento. Em, Así que así, esa ha sido mi experiencia con la diosa. Desde ahí vengo recorriendo hasta llegar a la formación contigo. A las vírgenes negras, ojo. Primero fueron las vírgenes negras, Sí, que es las lo que te vírgenes. llamó, Sí. porque justo estábamos hablando de esto tectónico de la diosa hacia abajo, ¿no? Como justo estábamos conversando antes de salir, como esto de cómo uno siente lugares de la tierra que hoy día están como consagrados a vírgenes, pero que recordemos que ahí también se construyeron donde la diosa era adorada antes. Entonces ahí ponían una iglesia a la Virgen, no sé, del lugar donde estemos hablando, porque ahí había un culto previo. Entonces, como vórtices de la tierra que tienen conexiones hacia arriba, hacia abajo, como también aquí entra como mucho el chamanismo, ¿no? Como ese viaje que hiciste hacia la tierra fue muy de esta energía negra de la diosa, ¿no? Como esta cualidad tectónica, como que va hacia abajo, como la diosa madre. Bueno, ahí no sé si tu diosa doble, justo estábamos conversando. ¿Cómo lo ves? Me parece muy interesante ahí tu perspectiva, que de hecho fue algo, como tú mencionas, que entramos al diplomado y lo hablábamos harto, porque en realidad es esa cualidad doble de la diosa, hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Ujú. Mm, Totalmente. Sí, fue primero eso, yo creo que para mí, porque es curioso, si empiezo a mirar hacia atrás, yo entré a todos estos procesos como de autoindagación o de tratar de ordenar un poquito a través de mi propia, lo que yo sentía como mi propia falta de conexión con mi maternidad. Siempre tuvo que ver con eso, no las veía separadas porque yo le pedía a la madre como que ya cuando ya estaba, digamos, en estos temas, que me ayudara, que me diera fuerza, en fin. Y yo decía, pero ¿qué tiene que ver ella si ella tiene este don, por decirlo así, como de entrega, porque hay una parte mía que puede darla y hay otra parte mía que quiere quitar esa parte, ese lugar. También tengo ese lugar propio adentro, mm, como yo en ese tiempo lo veía como algo malo, porque tengo ese claro. espacio de dolor o de indiferencia o que no logro entregar el amor Mm, como quisiera. Entonces estaba en mí ese registro de entender esa dualidad, no con estas palabras, no con esta literalidad, pero tenía esa sensación, muy, muy como desde la mm, intuición. Entonces, mm, cuando aparecieron estas dos figuras, que la primera que está ahí en Monte Saint Michel, que es la madre de, de la tierra, se llama, ¿sí? En francés, y madre bajo la tierra, así se llama, sous terre. Em, Fue esa sensación de ¿qué es esto? Hay una madre oscura, hay una madre negra, que ¿por qué nadie me había dicho?
Es como esa sensación de revelación un poco. Y claro, después en Chartres era la misma, había una otra, una segunda. Entonces, y también una persona que iba en este viaje, que era un viaje grupal, que sabía harto, llevaba un par de años viviendo en Francia, me fue contando cosas que para mí eran como tomando hilitos, porque iba quedando, pero no era algo que yo traía, digamos, despierto hasta ese momento, como por ejemplo que en la alquimia o los antiguos alquimistas o en las antiguas líneas de conocimiento y sabiduría se hablaba de esta madre negra, que había libros en relación a ella y que era un aspecto también de esta madre total o de esta diosa total, porque hasta ese momento para mí no era como la diosa o como este aspecto femenino de Dios tan incorporado. Entonces, ver que existía esta parte oscura, pero también habían otras luminosas que andaban de trajes dorados o blancos, con celestes, ¿ah? O colores un poco más pero habían estas también, estas negras, estas de piel negra, no solo de vestimenta negra. Entonces ahí Claro. surgió el ir buscando y revisando, ir profundizando un poco más en la figura de la Virgen Negra. El 2023, en noviembre, ahí en pleno Escorpio, también estuve en la Santa Cova, en Montserrat, y ahí uno puede notar esa sensación de útero, esa sensación de por qué viven bajo la tierra, por qué son telúricas, por qué tienen este aspecto de que es como que te tomaran y te envolvieran físicamente. Uno siente esa sensación de volver al útero. Eh, Mm, mm, no es solo una idea mía, o sea, con otras mujeres que iba tenían esa sensación y la nombraron antes de que yo pudiese ponerle palabra, pese a haberla sentido ya. Entonces, a diferencia de las que son más luminosas, que vienen, es como que viniera algo desde arriba y que mm, tocara la superficie terrestre y que se quedara en ese espacio. Entonces mm, hay un eje donde están estas dos fuerzas, que ambas son femeninas, totalmente de cualidades femeninas, ambas representan a la diosa, pero están en este aspecto. Entonces llegué, apareció tu formación que mm, a mí ha sido, te lo he dicho en varias ocasiones, y no me voy a cansar de decirlo porque yo creo que es un espacio, por lo menos en Chile, único, y no sé si solo en Chile, yo creo que por eso habían tantas compañeras de otros lugares, ¿no? De Argentina, sí, sí. España. Em, hay una información ahí donde uno logra, em, tu bajada era como la diosa es una experiencia humana. Yo al principio no entendía esa frase, por meses no la entendí. Y claro, como nos Mm, enseñan a las que por lo menos fuimos criadas en la religión católica, uno pide hacia arriba. Y esa luz o ese espacio divino femenino solar, por decirlo de claro. alguna manera, Ujú, viene desde arriba y nos baña con esta. Pero hay otro espacio que es nuestro cuerpo, que es nuestra propia humanidad, y que también es mm, sagrada, y que también es divina y es mm, femenina. Entonces, ese despertar o esa intención de darle forma, yo la percibí a través totalmente de tu formación. No puedo, te puedo decir que de a través de algunos de los libros que me leí o de otros, no sé, pues, conversaciones o compartir con otras amigas experiencias. Yo creo que ahí se da esta posibilidad de poder bajar al cuerpo la experiencia de la diosa y integrar estos dos lugares, este que está abajo, que es más oscuro, que es sombrío, donde tenemos mm. que ir, sí o sí. ¿Nos gusta o no nos gusta? Nos gusta, no ¿Queramos hay o no opción. queramos? No hay opción. Sería Sí. bonito saberlo antes, sería bonito que alguien te lo nombrara, sería bonito y por eso me parece tan interesante tener la posibilidad de a través, por ejemplo, de tu escuela ir incorporando estos saberes, que existe esta dualidad, que es parte Mm, de lo que somos nosotras, así como hay un aspecto brillante de nosotros que sale a la luz, que se muestra, que se expresa, que se comparte con otros. Hay otro lugar que es propio, donde bajamos cada cierto tiempo, ¿cierto? Así como vamos a esta bodega o a esta guardilla o a esta cueva interior y tenemos que quedarnos un buen rato ahí. Eso sí, siempre hay que salir, no hay que quedarse a vivir.
No, pues si nos quedamos a vivir, nos quedamos ahí en la oscuridad, pues. Pero Totalmente. son, sí, gracias, Donde vamos Cari, a buscar muchos recursos. Eso sí. sí. Recursos importantes que nos ayudan a entender esa naturaleza humana que también de repente la tenemos tan desvalorizado quizás hoy día, como que hay una parte de nosotros que yo creo que se fragmentó y que la diosa y todo esto que hoy día está volviendo a través de espacios como este, nos trae de vuelta, como una parte que yo creo que muchas crisis que nos vienen, existenciales, que yo de repente veo a la gente con distintas experiencias, ¿no? Pero muchas de esas crisis que vivimos es como porque nos falta esa madre oscura que, como tú decías, como contiene, nos da algo que, mira, justo ayer leí así como que estaba leyendo del mundo andino y Ujú, hablaban de cómo las tejedoras, la gente de Cornicancha es como un ayu de Oruro allá en Bolivia y hablaban de cómo tenía que pasar el diablo, porque, claro, como con toda la cristianización, para que llegara, volviera a correr el rojo de la tierra, la fertilidad de la tierra. Como, ujú. claro, porque acá cuando llegaron los españoles era como toda esta energía telúrica, el diablo. Entonces, eso nos permea y es como da miedo. De hecho, no sé si te acordáis en una de las clases del diplomado, que hay chicas que comentaron eso, uy, como que me dio así como bajar a la tierra, es como que me dio un Sí, vértigo, ¿no? Porque tenemos ese como rechazo, como que es muy de la cristianización, a muy esto opresivo. oscuro simbolizado por el diablo, ¿no? Por una energía que hay que rechazar y todo eso. Bueno, Total. y hoy día cuéntanos de la diosa que nos vaya a traer o la Ah, bueno, experiencia, cuéntanos ahí como, porque al y final, bueno, tú dinos lo mejor, porque yo sé que me habéis comentado algo, pero prefiero que lo digáis tú porque no sé ahí cómo lo armaste finalmente. bueno, en función de la misma frase de que la diosa es una experiencia humana, Sí. de las cosas que hicimos, del trabajo que para mí fue especialmente revelador, sin desmerecer el contenido que es precioso, perfecto, muy bien acotado, fino. em, Fue el trabajo con el cuerpo y con las experiencias de meditación o guiadas que nos hacías tú. Ahí yo también era como, me fueron pasando muchas cosas. Entre eso, al final, cuando trabajamos con la geometría, apareció, yo tenía pensado siempre hacer como algo con respecto a las vírgenes negras. Ese era como cuando nos mandaste el programa que teníamos que hacer y todo. Para mí era súper simple, no revestía mayor, digamos, análisis. Sin embargo, cuando estuve trabajando con esta geometría y empiezo a hacer unas preguntas en relación a cosas, procesos propios, por supuesto, me aparecen unas plumas y me aparece una señora grande, media tosca, un poquito brusca y me pega una retada, decimos acá en Chile. Es como me llama la atención. Me dice, a ver, Mm. señora, déjese de tontera. Haga esto, no sé qué. En fin, me da una serie de instrucciones. O una en realidad, solo una. Pero es tan potente su llamado y todo. Bueno, Mm. y era esta diosa que yo no le había prestado un mayor, la verdad, oído, Sí. a Coatlicue. Mm. Y que ella tiene a su contraparte como diosa doble a su hija, Coyolxauhqui. Entonces, desde Mm. ahí, claro, empecé a investigar todo este mito y me empecé a ir por ahí. Em, en una primera parte, de hecho, la presentación que hice cuando hicimos el cierre tenía que ver con, efectivamente, con esta información, cómo bajar este espacio de la diosa dual o de la mujer dual, que también podemos llegar a ser, ¿cierto? Donde tenemos un espacio en luz, donde tenemos un espacio en sombra, donde sabemos que la única forma de que podemos avanzar es a través de la integración de estos dos lugares. Em, entonces estuve ahí muy como, dije, voy a hacer algo con el trabajo que hago yo, que es a través de procesos biográficos, se me ocurrió un taller, de hecho, algo, se los conté a mis compañeras, a ti, ese era como, ¡pum! Em,
Bueno, el documento escrito no lo había mandado todavía hasta esa fecha y después, porque se me había reseteado el computador completo, perdí toda mi información de años. Cierto. Uy, ni me Toda. acordé de eso, que fue hace ya un año, ¿no? Puede haber sido. Sí, Sí. más o menos. Perdí todos mis afiches de todas mis formaciones de biografía humana. Mm, Estaba ahí recuperando con compañeras algunas cosas, lo de astrología, bueno, todo lo que había ocupado en ese computador los últimos 4 o 5 años. mm, Em, entonces, dentro de eso también perdí el trabajo de Coatlicue. Y claro, pues estaba ahí dándole hartas vueltas, he ido juntando cosas, he ido juntando documentos que tenía, algunos que había guardado, leído, en fin. Y lo que más me sorprendió, bueno, de este mito era justamente este espacio donde nosotras tenemos la posibilidad siempre de estar en una constante renovación, ¿cierto? O sea, siempre la diosa doble te lleva a esta vida, muerte, resurrección o renovación, en fin. Hay esa trilogía o mm, ese lugar, esas tres partes que están en estas dos figuras siempre, una luminosa y una oscura, mm, ¿cierto? Estaba ahí súper como de la manito. Y bueno, en este último tiempo me he ido dando cuenta que tiene otras hebras o que tiene otros hilos y que esta misma historia, por ejemplo, de Coatlicue, empecé a buscarla desde dónde estaba, cuáles eran como los mitos así proto-Coatlicue, por llamarlo de una manera. buenísimo, sí, sí, Sí. entiendo. Sí, entonces llegué a, pucha, no me acuerdo ahora y no lo tenía anotado y lo dejé afuera en mis apuntes, no puedo ir a buscarlo. Es con Ceci, Potli o algo así. Es una diosa que es una diosa, curiosamente, em, que tiene forma de monstruo. Y es un monstruo, una especie de lagarto, una especie de dragón, una especie, ay, que son mitos originarios de toda esa zona, donde siempre es una diosa o un aspecto femenino del dios, ¿cierto? Que viene desde las aguas. Siempre emerge desde las aguas. ¿Y qué pasa Sí. con esa diosa? Vienen los dioses masculinos y la cercenan, la rompen, la fragmentan. Me tomo de la palabra que dijiste tú delante. Nosotras las mujeres estamos muy fragmentadas. Estamos Mm, fragmentadas desde los mitos originales. O sea, si nos vamos mm, al que te comentaba antes también de comenzar acá, el de Tiamat, ¿cierto? Babilónico, que también hay escritura, en fin. Uno lo lee y a uno se le para los pelos. A mí por lo menos me tuvo ese espacio de decir, pero ¿por qué? ¿Por qué ese espacio de lo femenino donde es de alguna manera mirado desde el aspecto femenino como monstruoso, devorador, ¿cierto? Como que sí. tiene esta cosa ¡guau! Que te come, que te traga, se le da una connotación valórica de maldad, sino que es Mm, parte de, si la naturaleza funciona así. Acá si se muere una planta, otra en mi jardín nos le pide perdón porque, ¿por qué se murió la otra planta? O sea, son cosas que suceden, es parte de. Entonces ir recuperando esos fragmentitos de lo que somos. Y me gusta esto de la Virgen Negra, una, porque me gustan las vírgenes, hay que decirlo, me gusta este aspecto que siento que abre muchas puertas porque es más cercano, digamos, psíquicamente como arquetipo, es más mm, cercano plantearle a grupos de mujeres, hablarles de que existen, así como existen vírgenes blancas, existen también vírgenes oscuras, y claro. donde están y tienen Mm, forma y desde ahí ir bajando la información hacia otros aspectos culturales menos conocidos, pero con esa base o con ese lugar como, me imagino como un embudo, como que desde ahí algo que es una visión o una voz, un relato que es más común, que es más amplio para todos, independiente o para la gran mayoría, que los que les interesa estos temas, porque tampoco es algo que interese a todo el mundo, ¿verdad? sí, Es pero los que están escuchando o importante. las que están escuchando seguro que están interesados, interesadas, sí. Pero, pero desde Si ya ahí, llegó hasta acá, le interesa. eso, si ya llegó hasta acá, todo esto Sí. que hemos estado hablando, en fin. Así que dale nomás.
Entonces, claro, este mito Mm, de Coatlicue y Coyolxauhqui, que tiene varias versiones, ¿cierto? Una versión bien tradicional, eh, donde está esta primera hija como que mata a la madre porque, porque de alguna manera la madre, ¿cómo es la palabra que usan? Como que dañó la honra de la familia sí. al Mm, estar embarazada, digamos, sin intermedio, sin padres, como estas diosas vírgenes, que ya mm, ser una mm, madre virgen es como medio, ahí hay una cierta dicotomía para nuestra psique, mm, ¿cierto? Porque ser madre y mm, ser virgen es bastante poco común, pero hay varios mm, relatos también de diosas mm, vírgenes. Bueno, mm, entonces en esta virginidad de Coatlicue, la que quiere vengar con más determinación, ¿cierto? Su hija, para limpiar la honra de la familia. Y sale esta como sí. princesa guerrera, ¿cierto? Como este aspecto, otro aspecto también de la diosa más masculino, digámoslo así, en respecto a cualidades, ¿cierto? Va hacia afuera, toma determinación, impulsa, se mueve, genera una acción, mueve a sus otros 400 hermanos para Y ella es la que los lidera. ¿Eh? Ojo, que es ella. No es como ella, un hermano, es ella. exactamente. Ella los Es- comanda y los mueve. En ese relato, claro, que es el más conocido, pero también está este que vimos en el diplomado y que también lo hurgué harto yo, el de Johansson, Johansson creo que es el apellido, mm, sí, mm, ¿verdad? em, sí, sí. que ahí le habla de un mito más bien obstétrico, donde, y a mí me gustó mucho esa visión. Me gusta si finalmente los mitos, igual que los símbolos, tienen esta capacidad de ir mutando, ¿cierto? De irse moviendo, de tener capas, de no tener borde, de no tener límite, de ser Mm, un espacio de donde en la medida que vayamos incorporando distintos niveles de conciencia, podemos ir llegando a ese lugar, eh, a ese lugar misterioso que finalmente nunca llegamos, pero es el camino, ¿no? Lo que hace lo que sea importante. mm, Entonces, este es donde acá se toma a la figura de Coyolxauhqui como una em, placenta, ¿no? Como la simbología de una placenta que nutre la salida, que a su vez es curioso, esta salida, la expulsión del hijo sol, ¿cierto? Del hijo sol que tiene Coatlicue, es esta grieta que se abre y que rompe por donde pasa la luz. Entonces, esa nutrición también que tenemos que tener todos los seres humanos con nosotras mismas y seamos independiente del género, pero en nuestro espacio femenino que tenemos que estar, digamos, nutriéndonos a nosotros mismos, también acá toma una connotación muy importante, creo yo, a la hora del trabajo interno o de la representación de poder, a través de estos relatos, em, despertar, despertar conciencias, despertar espacios de aprendizaje y de movimiento de lo de cómo somos nosotras mismas, cómo es este laberinto humano completo, ¿cierto? Que siempre tiene este espacio dual que está ahí, ya sea porque está lo femenino y lo masculino, porque está el aspecto de la luz y la sombra, porque está el arriba y el abajo. Em, Eso, por ahí voy un poco con mi investigación. Estoy tratando de aunar distintas ajá. líneas. Sí, te Sí, puedo hacer un comentario que por me parece favor, tan interesante todo lo que... porque todo lo que he dicho, como yo creo que, mira, es la sincronía que hoy día tú empezamos y tú me dijiste, oye, me encantó ese post que sacaste del dragón, Sí. ¿ya? Y estábamos hablando y tú ahora mencionaste a tía Matt, mencionaste a esta madre como un poco dragón, ¿no? Que la Ujú, cortan ujú, y que es ese mito, ¿no? Como el mito en cuando es un poco como que el patriarcado quiere cuestionar o imponerse a este matrilinaje que no es de que las mujeres tengan como un poder hegemónico o sobre los hombres, sino como más la madre, como ese espacio, ¿cierto? Como tú hablabas, y la experiencia humana, o sea, de esa madre en que venimos, y que es una madre que se autogenera a sí misma. Y eso es algo que uno va viendo en estas diosas, como por ejemplo, acá teníamos la Tabei,
que está en los taínos, en el Caribe. Yo ahora estaba viendo la otra diosa, por ejemplo, en Polinesia, que la mojo, no sé cómo continúa el nombre, pero es una mojo que en el fondo es una diosa lagarto, que también se habla de la autosuficiente, la que se autogenera y que en su cuerpo ella permite la renovación del linaje. Eso es en Hawái. Ya. Imagínate acá tú me estás hablando, cuando te escuchaba todo esto que hablabais de la Coatlicue, cómo ella se embaraza de una pluma, esta diosa virgen, o sea, finalmente uno se da cuenta como esto de la virgen es esta diosa que se autogenera, como en el sentido de que, no que sea como, sí, yo creo que hay un superpoder femenino, sí, o sea, traemos la luz al mundo, sí, es verdad, pero yo creo que va más allá de eso, tiene que ver, y así Sí, somos bacanes, yo también creo, pero segura. pero tiene que ver más que con eso, como esto de que decía Yaco Chau, que es la placenta que nutre, ¿no? Que permite que la vida se regenere. Es como este cuerpo de la madre que no es solo la que da luz, sino también la que ofrenda su cuerpo para que la vida, o sea, eso es la placenta, como Ujú, un cuerpo materno que ellos llaman la madrecita, que permite que la vida se regenere, que entrega su vida a este bebé, ¿no? Y es muy heavy porque cuando nace el bebé con la placenta le va pasando todos sus nutrientes para que el bebecito, ¿no? Como que quede completito y como que esté más, ¿no? Como nutrido. Y ahí se me viene alguna vez que había escuchado, y ahí ya esto es lo último que voy a decir, que un abuelo maya era, si no me falla la memoria, que decía, yo nunca voy a morir porque nunca he nacido, porque estoy aquí en el útero de la madre. Y yo creo que todo esto que estamos hablando es eso, es como que finalmente es otra concepción de la muerte. O sea, es como la muerte, nosotros tenemos como eso de que es un final, de que es desgarradora, ¿no? Y que obvio que hay un dolor, si no es que neguemos que hay un dolor. Pero también esto es como nos invita a pensar, a sentir que hay otras cosmovisiones también que nos permiten vivenciar, o sea, esta vivencia de la diosa es eso, como que la muerte no es como algo separado de la vida, sino que es parte de la vida. Entonces, por eso son todos estos mitos que finalmente nos llevan a este hilo, ¿no? Como de la Coatlicue, de la Virgen Negra, que es lo que ahí estaba hablando, que me parece fascinante. Ay, Mm. a mí también, especialmente porque siento que hay tantas respuestas que uno puede encontrar a través de esos relatos y hay tanto alivio también. Alivio a entender que uno eh, no está loca, un poco, digamos, sí, ¿ah? Pero que lo femenino tiene que ver con ese caos que genera, ¿cierto? Ese Sí. caos generador, Mm, ese impulso de que no está sola, mm, está sola, que no está sola en su dolor, que no está sola en, en esos lugares incorrectos mm. o que no son, no sé, porque son más egoístas, que tienen que ver con esta parte que nosotros, claro, por educación y por un montón de normas morales, tendemos a categorizar de bueno o malo, ¿cierto? Entonces, Claro. existe ese Mm, espacio para nosotras, existe mm. ese lugar donde estamos, podemos estar aquí, podemos estar ahí al mismo tiempo, incluso. Claro, claro. A veces al mismo tiempo, en el mismo tiempo, aprender a poner borde, aprender a decir no, aprender a ponernos en primer lugar, porque desde ahí nutrimos todo lo que somos, todo lo que nos rodea, esta toroide, como bien dices tú, ¿cierto? Que está ahí. ¡Cuac! Si no la estoy alimentando totalmente en mí, em, ¿cómo puedo hacer, cómo puedo entregar algo? ¿Desde dónde estoy entregando? Y la desnutrición es muy grande también al entregar, ¿cierto? Si no estoy recibiendo al mismo tiempo. Mm. Hay un montón de cosas que para uno logran ser em, grandes revelaciones de pequeñas cosas, de cosas muy cotidianas del diario vivir, Sí, porque es importante, no sé, pues cocinar, tener una buena comida para, eh,
porque mm, es bueno también dedicarle tiempo a, si no puedo la semana, el fin de semana, un día preparar una comida rica, si es que trabajo de lunes a mm, viernes, a la familia o a los que más quiero, y si no hay nadie para mí sola. Es como, sí, ¿cómo voy mm, llevando eso mm, a mi diario vivir, a lo cotidiano, a cuidar un jardincito? Si no tengo jardín, mi balcón pequeño con plantitas. Puedo poner bulbos en invierno y voy a tener flores, o sea, en otoño y puedo tener flores en invierno. ¡Wow! Hay algunas que efectivamente sí florecen en invierno, son las mm, menos, pero hay. Entonces, todas esas cosas que nos van de alguna manera revelando estos misterios de la diosa van teniendo una forma, van teniendo una coherencia. No mm, dejan de ser cosas desconectadas. Deja el diario vivir de ser, no es ir a rezar a algún lugar o hacer una peregrinación, no es solo eso, puede serlo, pero no es necesario. No es necesario mm, irse a algún lado, es regresar claro, adentro, hacia mi propia oscuridad. Y desde mi propia oscuridad se abre esta grieta, esta luz que emerge. Es muy mm, difícil hacerlo otro. Mientras evadamos, así se dice, ¿no? Hagamos la acción de evadir, sí, de evadir, mm, evadir nuestros propios dolores, nuestros propios miedos, nuestros propios traumas, y no queramos revisarlos, mirarlos. mm, No vamos a alcanzar a llegar a ese lugar lo suficientemente oscuro donde despierta esa luz propia. Y ese yo mm, creo que es el recorrido más importante que uno logra a través del relato de la diosa. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que eso que tú hablas es como una forma, claro, muy cotidiana, muy encarnada, como esto de experimentar a la diosa, ¿no? Y yo creo que trayendo estas diosas oscuras que hoy día nos trajiste, esta Coatlicue, ujú, maravillosa, que aparte de ese mito que tú hablas, hay otro que, en que ella ofrenda, ¿cierto? Ella se sí, ofrenda eh, pone su falda o sea, ella ofrenda su cuerpo y de su falda, ¿no? Como que ella emerge de nuevo. Yo siempre he interpretado esa falda como, porque ella es de la falda de serpientes, ese es como su nombre. Esa falda como su vulva, ¿no? Pero bueno, es como una interpretación que tiene harto sentido. Y yo creo que en ese sentido, así como llevándolo, porque siempre yo creo que los procesos de muerte son procesos que abren como por decirlo así, esa matrix, como lo que creemos que es, ¿no? Como las estructuras que nos vamos armando, ¿cachai? Como nuestro hogar, las formas de las cosas que vamos haciendo y cómo las vamos haciendo, pero de repente aparece esta Coatlicue que tú la describías como esta señora Oscar, como de repente un poco una energía más intensa, más dura, más oscura, pero que es una fuerza que tiene esa fuerza precisamente es como esta semilla que como que empuja a la tierra, ¿no? Tiene que ser un proceso como de intenso, ¿no? O el parto mismo es como un proceso intenso, ese paso de la vida a muerte, eso quiero decir, y también la gente cuando muere es un proceso intenso, o sea, esos pasos entre la vida y la muerte son intensos, son bruscos, de repente son expansivos, pueden ser amorosos, pero no por eso a lo mejor no va a haber un dolor, no va a haber como una energía más retractiva también. Entonces, a las reflexiones que iba, es que claro, hay procesos también que nos pasan, que hoy día ya año de la serpiente, o sea, yo creo que todos los que están escuchando están identificados con algo identificado y quieren sí, sí, sí. claro, Pero son nadie procesos, es el mismo. mire, lo estamos hablando en el año de la serpiente. Eso, son procesos que finalmente permiten esto que tú hablabas, y como que emerja esa vida. Habláis mucho del florecer, ¿no? Incluso como estas flores que florecen en otoño, en invierno. Pero gracias a esta fuerza que es como la necesitamos, es como parte de lo que somos, de lo que Totalmente. habitamos para poder que nuestra vida perdure. La vida perdure, es como necesita esta energía también. Entonces, como es heavy porque es mirar cómo
yo creo que ya es entrar en un espacio tan profundo, tan como disruptivo, tan, no sé, se nos mueven tantas cosas al entrar a este espacio que necesitamos para el renacimiento. Mm, Totalmente, y es un poco reivindicar esa contracción, ¿no? mm, Esa, porque siempre estamos como en lo expansivo, obvio, porque vivimos en una sociedad muy masculinizada, claro. hipermasculinizada, entonces todo lo que va hacia afuera, todo lo que sale, todo lo que se muestra, tu currículum, las carreras que estudiaste, lo que hiciste, todo, el hacer, está sobrevalorado por la infravaloración que tiene la contracción. Pero te olvidamos que, por ejemplo, una semilla para romperse tiene que acopiar tal cantidad de energía, de materia, que Mm, genera tal cantidad de calor, que esa semilla pueda romperse, ¿cierto? mm, Esa fuerza, esa tela, esa malla que la cubre, ¿cierto? Que la reviste, tiene que romperse para poder crecer. Lo mismo las mm, estrellas, pasan y se formen. Antes de la expansión, antes del Big Bang y todo, de eso hubo una contracción gigante, enorme, de mm, materia, de energía, que se acopió, que se magnetizó. mm, Entonces, mm, eso, si no le damos valor a ese espacio de, tenemos que irnos a mirar hacia adentro, tenemos que ir a visitar a Ereshkigal ahí, después subir como Inanna, y todas esas diosas que nos cuentan mm, ese ir y venir, ¿cierto? Kali, Durga, y toda esa dualidad es parte de lo que somos, es parte de nuestra propia construcción y en la medida que podamos ir entendiéndola, podemos entendernos a nosotros mismos, reconocernos como seres humanos y como seres humanos divinos, que mm, eh, mm. es fundamental. Eso. Te voy a hacer una pregunta, quizás se vayan a topar temas, pero como que claro, quizás con la intención de que le habláramos quizás más desde la Coatlicue. Ujú. ¿Qué, qué sientes que significa hoy para ti esa Coatlicue que se apareció? O sea, porque podría haber sido la Virgen Negra, ¿cierto? Sí, pero no Y, fue. y, y claro, no fue. ¿Y qué sientes que hoy día podría ser su mensaje tan eh, como en un tiempo, ¿no? En que estamos todos terremoteados, como en la serpiente, en estos cambios profundos que nos trae este tiempo? Como cuál sería ese mensaje de Coatlicue para, según tú, ¿no? Escucha, voy a tratar de responderte, pero antes quisiera contarte Ya. algo que pasaba anoche mientras me desperté a las 3 de la mañana y estuve hasta las 5 de la mañana despierta, pensando como revisando lo que íbamos a hablar hoy día, revisando el mito en mi cabeza, lo que había escrito en mi pizarra, que hago cosas y todo. Y lo llevé a algo súper práctico y dije, ¿dónde está mi cuatlicue y mi coyolchauqui? Y lo traté de buscar en mí y lo primero donde lo vi fue desde mi hija. Yo como cuatlicue, digamos, como esta madre que genera, que entrega la vida, y ella como la que se me opuso durante toda su adolescencia. Entre sus 14 y sus Mm, 16, ella mm, fue muy guerrera y me guerreó todo lo que mm. pudo. Y logró sacar lo mejor de mí. Que si eso no hubiese Interesante. pasado, si eso no hubiese, ella no se hubiese puesto con la vehemencia, porque además tiene mucha energía ariana, entonces con la vehemencia, con el tesón, con la fuerza. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Para qué? Sí, Era para pues. llevarme en donde estoy hoy día. Mm, Donde estoy hoy día parada, 3 años después de esto, mi hija ya tiene 17, y claro, este año ha sido una cosa hermosa, somos amigas, compañeras, bueno, madre siempre soy yo, somos mejores amigas, pero podemos tener una relación también en algunos espacios de amistad, de compartir, mm, ¿no? Ella ha mm, sido ese engranaje y creo que si mm, no necesariamente tienes una hija mujer que haga, hay una parte de uno que siempre esta contradicción del hacer, del querer guerrear con mi propio deseo, por ejemplo, qué es lo que yo deseo, que mm, especialmente a las mujeres o a lo femenino está tan contraído, ¿cierto? El deseo, que el deseo es algo muy, muy inherentemente de energía masculina, porque es una cualidad, digamos, de que va hacia afuera. mm, Entonces, desde ese lugar, yo creo que esta dualidad es todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que nutro, todo lo que tomo de la naturaleza misma, ¿cierto? Porque se habla de que Coatlicue tiene esta función también devoradora, ¿cierto?
pero está por este lado, este otro lado, está Coyolxauhqui, que nos muestra esta luz que quiere salir, que quiere tocar el cielo, que quiere poner nuestro deseo en función de algo, algo más grande que nosotros mismos muchas veces. Y ahí me gustó como esa segunda como Mm. interpretación o esta segunda lectura que le di yo, esto te digo anoche, o sea, no, ahora en la madrugada, que Mm. desperté ahí como con eso dando vuelta, que no lo tenía como resuelto o como que no lo había visto. Y dije, "Ah, y esta parte, que es la misma pregunta que me estoy haciendo ahora. Creo que, Sí, sí. creo que va mucho ahí en este deseo Mm. propio, que muchas veces postergamos, dejamos atrás, no escuchamos, y si lo escuchamos no le hacemos caso de frentón. Hay muchas cosas que no nos permitimos, pero sobre todo las que somos mamás, po. Estamos ahí, no, que aquí, entonces la familia, el hijo, todo la red Sí, está pues. en torno a la figura de una madre en un hogar. Mm. Claro, poder un poco romper eso y decir, ya, pues, si hay que hacer esta otra conquista, y tiene que haber una parte de ofrenda, tiene que haber una parte de muerte, ¿no? Mm. Y ofrendamos a esta Coyolxauhqui de alguna manera que se transforma en este deseo puesto en una montaña, en el cielo. Hermoso. Mm. Me encanta, Cari. Me encanta, precioso. No sé si hay algo más que quisiera abordar de estas diosas. ¿O estamos bien? La verdad es que lo único que me surge de todo esto es como esa ¿Mm? sensación como de urgencia, como de que Ya. esto es urgente, de que hay que como tú a través de tu trabajo, yo a través de este lugar que estoy recién como empezando a abrir, y todas las mujeres que tenemos esta información, compartirla, eh, mostrarla, llevarla a nuestros relatos cotidianos, con las amigas, con la familia incluso, si se puede, porque es parte de lo que de alguna manera nos permite, de lo que nos falta primero, que tenemos muy atrofiado el relato de lo femenino, ¿cierto? El relato dual de lo femenino, de la vida y la muerte, para reconstruirse, para autogenerarse, y que es algo que nadie puede hacer por ti. Entonces esa urgencia como que siento que estoy muy grande, que desperté hace tan poco, que nací hace tan poco. Eso es lo único como que siento Mm. que me gustaría compartir, esa urgencia de. Así que pues, Mm. ahí trabajando en lo que puedo Mm. hacer, digamos, para poder em, ampliar esta línea de nosotros. Totalmente, totalmente. Y yo creo que esto, o sea, si estás escuchando esto, ya sabe, compártalo, que se expanda, porque sí, pues, así se logra. Yo creo que hoy día necesitamos volver a esas redes, porque siempre hablamos del algoritmo, el algoritmo, ya es como una cuestión que no sé, la genera una máquina, ¿me entendí? O sea, yo también lo uso, digo, no, no es que esté Ujú. como, Sí. pero como que creo que tenemos que volver a estos espacios de para mí, ¿no? Que son importantes, como por ejemplo hace muchos años los talleres, cuando no existían tantas redes sociales, uno ponía, cáchate, en un blog, tú ponías en un blog y la gente llegaba al blog, ¿me entendiera? Así como, o repartía panfletitos. Y yo siento que, claro, si bien hoy día hay una ventaja, obviamente, de la instantaneidad, de todo esto que, bueno, que genera muchas cosas buenas, pero también de repente en eso se pierde más esto del boca a boca, ¿me entendés? Como oye, te escuché esto y te lo recomiendo, ¿no? Como que volver a eso, siento que está bonito y más si nos resuena, obvio. La idea es que nos resuene y como volver a ese corazón en corazón, ¿no? Como que me resuena en mi corazón y desde aquí lo comparto, ¿no? Como gente, amigas que creo que le puedan servir, que puedan nutrirse de esto, que yo siento que es, como tú dices, es urgente. O sea, yo creo que necesitamos cambiar esta forma de vernos, de ver el mundo, de ver las cosas para tener una transformación real, como de los huesos, como de la sociedad en el ser humano mismo, más que como cambios exteriores, ¿me entendéis? Que ya estamos, pero una cantidad de cambios exteriores, de política, de que no sé quién, ¿cierto? Que lo otro, quien le dijo al no sé cuánto, cuando en realidad lo que tenemos que cambiar está acá y en este tipo de cosas.
Eso, eso, Cari. Oye, muchas gracias por estar. Recuerden que acá están los datos y la información de la Cari, van a quedar acá abajo. Es una mujer maravillosa. O sea, toda esta sabiduría que acá recabamos y levantamos en este espacio, ella la comparte aquí en su espacio también desde este hermoso proyecto que es la Mater, que siento que, bueno, la Mater, o sea, la madre. Qué más hermoso, qué nombre más hermoso. Así que ahí síganla, porque tiene un trabajo hermoso y eso, no sé si quieres decir algo antes que cerremos. ¿Todo Nada, bien? agradecida, muy profundamente agradecida de haberte conocido, de conocer tu trabajo, de conocerte a ti y tu trabajo, porque son dos cosas distintas, Bonita. pero a la vez una, ¿cierto? Sí, Hablando pues, de la dualidad. estamos conectados. Sí, sí, ha sido muy bonito. Yo estoy muy agradecida, nada más, a la diosa que ha Mm. propiciado este encuentro en este tiempo y espacio. Sí, Sí, yo tampoco ahí te agradecí por esas palabras lindas que me dijiste del diplomado y de ese trabajo tan bonito. Así no, que muchas gracias, Cari, por eso y por estar aquí. Muchas gracias por darte el tiempo y también gracias a quienes nos están escuchando. sí, Muchas gracias. sí. ¿Ya? Gracias. Chao, chao, nos vemos en un próximo.